Otro punto importante que debe considerar un plan de negocio tiene que ver con el plan organizacional, ¿ya? Insisto, el plan organizacional, la verdad que aquí ya empezamos a desarrollar más cada punto, y el plan organizacional es sumamente importante, tiene que ver con ya empezar a explicar en detalle de cómo se organiza la empresa. Aquí podemos entrar en temas de cuál es la estructura de la empresa, cuál es la estructura en cuanto a personas, cuál es la estructura deseada, cuál es la estructura que nosotros pensamos en tener en un determinado tiempo. Eh, Aquí ya podemos entrar en definiciones mucho más concretas respecto a cuál es el mercado en el que está situada la empresa. Aquí podemos ya empezar a incorporar información numérica, cuál es el tamaño del mercado, el mercado es simplemente local o estamos pensando más grande, cuáles son las variables geográficas asociadas a nuestro mercado, eh, el negocio, de qué manera está configurado internamente, es decir, cuáles son cada una de las actividades, cuáles son algunos de los puntos críticos clave que yo tengo que considerar dentro de mi negocio, dentro de mi emprendimiento, para llevar a cabo este plan. La verdad que un punto muy importante que también lo vamos a tocar en algunos minutos tiene que ver con el mercado. Generalmente cuesta mucho entender este mercado, porque la verdad que cómo recabamos información valiosa para nosotros. Y la verdad que aquí también creo que generalmente nos damos más vueltas de lo que necesitamos. Hay grandes empresas, hay distintos tipos de organizaciones que se dedican a hacer estudios de mercado. Existe Nielsen, existen otras organizaciones que se dedican a hacer estudios de mercado, estudios de hábitos de consumo del cliente, pero la verdad que en general, para lo que es necesario para un emprendimiento, la verdad que es acceder a información que, a mi juicio, en un inicio al menos, tal vez en un poquito más avanzado, podríamos acceder a esa información porque es más cara. Tiene un valor importante, sobre todo por una etapa temprana. Por lo tanto, la verdad que la información del mercado existe. Se trata de investigar, se trata de armar incluso la información, ir a preguntar al cliente, buscar mediante Internet qué está pasando en el mercado, eh, por qué nosotros creemos que este mercado es atractivo. Finalmente, el plan de negocio, si es que lo pensamos en un futuro, que lo vamos a ver en la unidad número 3, de presentarlo a posibles inversionistas, hacer un pitch respecto a nuestro plan de negocio, nosotros lo principal que tenemos que hacer es dar a entender que existe un mercado, existe una oportunidad y yo tengo las herramientas y las armas para poder capturarlo. Y eso tenía que ver con el plan organizacional, detallar cómo se organiza la empresa en términos de recursos humanos, en términos operacionales, en términos de cómo está definido el mercado, dónde está situada la empresa, números acerca de este mercado, grandes números, tamaño de mercado, número de clientes, número de competidores, si es que es un mercado atomizado, si es que es un mercado tal vez un poquito más, digamos, por así decirlo, de un oligopolio, es decir, hay pocos jugadores dentro y nosotros tenemos que entrar a pelear fuerte ahí. ¿Cómo son las barreras de entrada? ¿Son altas? ¿Son bajas? ¿Cuál es nuestro poder cuál es nuestra posibilidad de entrar en cuanto eh, a romper de alguna manera esta competencia que pueda existir? ¿O estamos en un mercado que tal vez es un poco más inminente, un poco más disruptivo, todavía no existe tanta competencia, todavía no existen tantos jugadores y por lo tanto queremos ser de alguna manera estamos tratando de armar el mercado, de crear la necesidad y de alguna manera ir por esos early adopters, por esos clientes que tienen una necesidad no satisfecha anteriormente, y de esa manera entender también cómo está configurado en definitiva el negocio internamente. Dentro del plan organizacional, para de alguna manera detallarlo en puntos muy, muy concretos, debe llevar la descripción del negocio, un poquito más desarrollado de lo que habíamos hablado en el resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo hablamos prácticamente de razón de ser, propósito. Aquí la idea ya es detallar el negocio. Historia del negocio, dependiendo de cuánta tiene, describir los grandes hitos, describir cuál es nuestra paleta de productos, cuál es nuestra paleta de servicios, nuestra parrilla de líneas de negocio finalmente, eh, nuestra estructura organizacional, el organigrama, es decir, cuál es el equipo que piensa desarrollar este plan, y de alguna manera
ciertas definiciones en cuanto a plan de acción por área. Es decir, en base a nuestra definición de la razón de ser, de hacia dónde queremos ir, armamos nuestro plan de acción por área en línea de estos objetivos definidos, ¿ya? Un plan organizacional tiene básicamente cuatro grandes áreas, ¿ya? Área comercial. El área comercial, dependiendo si es que las definiciones de marketing que ustedes quieran hacer en cuanto a su plan son muy profundas, o sea, es un área importante dentro del negocio, que yo diría que hoy día, la gran mayoría de los casos, el marketing es un punto importantísimo a desarrollar, principalmente por cómo se está moviendo el cliente, por cómo se mueve la audiencia. Hoy día la audiencia se mueve mediante plataformas más digitales, por lo tanto el marketing digital cobra muchísima relevancia. Hoy día todo se busca a través de medios digitales, por lo tanto el marketing tiende a ser, marketing digital en particular, tiende a ser una herramienta muy fuerte, pero principalmente cuatro grandes áreas. Lo comercial, que en la gran mayoría de los casos incluye a lo de marketing, y cuando ya esto es demasiado importante, tal vez se ve como un tema un poquito más aparte. Administración y finanzas, cómo se administra el negocio internamente, cómo se administra finalmente la plata, las de inversiones, cuáles son las decisiones de inversión, vamos a financiar nuestro crecimiento con capital propio, vamos a ir a buscar tal vez financiamiento bancario, vamos a ir a buscar inversionistas, vamos a apalancarnos en fondos públicos, etcétera, etcétera. Las definiciones más de administración y finanzas. Personas, cómo se compone este equipo, cuáles son los roles que están jugando dentro de esta organización, qué es lo que yo voy a necesitar en un futuro, y por último también el área de operaciones, es decir, si somos una empresa más productiva, cómo se compone la planta productiva, maquinaria, los procesos, cuál es el proceso operacional que seguimos adelante, cuando se trata de un servicio, tal vez un intangible, bueno, cuál es el proceso de desarrollo de ese servicio, cuáles son las etapas de este servicio. Es de alguna manera explicar de qué manera yo garantizo que la propuesta de valor que estoy pensando en entregar se haga, se cumpla, ¿ya? Y generalmente dentro de estas cuatro grandes áreas es lo que lleva a desarrollar un buen plan de negocio. Generalmente, luego de tener la estrategia clara, la visión del negocio, la misión del negocio, yo diría que la punta de lanza de un plan de negocio es generalmente el área comercial, en base a las definiciones comerciales que yo hago. Es decir, yo digo, existe un mercado que es de este tamaño, que vamos a ver más adelante métodos para poder estimar un tamaño de mercado. En base a este mercado que existe, y que hoy día yo soy un jugador de este porte, pero la verdad que quiero llegar a ser más grande, eh, yo quiero ir a capturar ahora esta torta, este tamaño, porque creo tener las capacidades para hacerlo, ahí donde los supuestos cobran relevancia. Por lo tanto, cuando yo digo que si hoy día estoy, por ejemplo, vendiendo 10, pero mañana quiero vender 100, yo no saco nada con definir que quiero ir a vender 100 y hago un montón de acciones comerciales, contrato equipos de venta, hago buenos seguimientos comerciales, hago desarrollo de herramientas de marketing para poder capturar mayor audiencia, puedo hacer un montón de cosas. Pero si yo no tengo atrás el respaldo operacional, el respaldo en administración, las personas, para poder dar abasto entre vender 10 y vender 100, o pasar de tener 10 clientes a tratar de tener 50, la verdad que de poco me sirve haberme definido esos objetivos. Por lo tanto, de alguna manera, el área de administración y finanzas, el área de personas y los planes en cuanto a operaciones se deben cuadrar frente a esta definición de objetivos comerciales, ¿ya? Por lo tanto, para ir redondeando, esta primera parte del plan organizacional, descripción del negocio, cuáles son mis productos, cuáles son mis servicios, cuáles son mis líneas de negocio, describirla, párrafos pequeños, párrafos 2, 3, 4 líneas por cada una de estas líneas de negocio, cuál es la estructura organizacional con que cuenta la empresa, es decir, el equipo, el organigrama, cómo están conformados estos equipos, quién reporta a quién, si es que somos más de una persona, si es que somos solo por el momento, no hay ningún problema, se define también cuál es el rol que está jugando hoy día este emprendedor, y por estas cuatro áreas, área comercial, área de administración y finanzas, personas y operaciones, un plan, una lista de acciones. Es decir, dentro del área comercial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si estamos, por ejemplo, en el mundo hoy día en el mundo, por ejemplo, del marketing digital, o pongamos un ejemplo, estamos hoy día en una empresa que vende productos, mejor, para cambiar un poquito el ejemplo, estamos en una empresa que vende productos y que eh, y vende producto alimenticio, y hoy día se está migrando hacia el desarrollo de productos tal vez más sustentables, pero hoy día tendencias como la sustentabilidad, el
lo que es, por ejemplo, lo vegetariano, ese tipo de cosas hoy día cobra mucha relevancia como tendencia. Y eso hoy día en redes sociales, en distintos canales digitales, la verdad que es bien potente. Por lo tanto, si nosotros como área comercial definimos que queremos ir a capturar otro nicho de mercado, ¿cómo lo vamos a hacer? Estrategias comerciales, en qué redes sociales queremos estar, mediante qué tipo de campaña, queremos contratar vendedores, o mientras tanto la pega más comercial la vamos a hacer nosotros, armarnos un funnel de venta, que son cosas que probablemente van a ver en los cursos de venta, armar un buen funnel de venta, un buen embudo comercial, que nos defina cuáles son los objetivos de este embudo, etc. Y un pequeño plan de acción por cada unidad de negocio. Asimismo, el área de administración, lo mismo, vamos a necesitar tal vez, vamos a aumentar el nivel de facturación, por lo tanto la actividad administrativa va a subir, necesitamos contratar a una persona, un asistente, cuál es el valor de ese asistente, tal vez vamos a llegar a un punto en que vamos a necesitar contratar un RP, porque no vamos a dar abasto en el papeleo, en todo lo que tiene que ver con facturación, orden de información, etcétera, por lo tanto tal vez vamos a tener que contratar un RP, o tal vez mientras tanto nos podemos seguir manejando con buenas planillas Excel, pero definir cuáles van a ser estas planillas, cuáles van a ser estas acciones que vamos a hacer, dado al volumen que pensamos generar. Personas, necesitamos contratar equipos, como lo dijimos anteriormente, porque nos definimos más metas comerciales. ¿Qué equipo? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el perfil de cargo que necesitamos? Descripción de tareas. ¿Cuál es el futuro de esta persona? Hoy día tal vez va a ser vendedor, pero mañana lo queremos como más un jefe comercial que administre el área. Es decir, personas. Y no solo en personas, tal vez en operaciones vamos a necesitar un bodeguero, tal vez en operaciones vamos a necesitar vamos a tener que meternos ya más en control de calidad, distintas cosas. Y en operaciones necesitamos más máquinas, necesitamos desarrollar o mover un poquito el layout del negocio, porque no está siendo eficiente. ¿Sí? Todas las acciones por estas 4 áreas, y quiero que se vayan con ese concepto. Los negocios a veces los complejizamos más de lo que deberíamos. Tiene 4 grandes áreas. Comercial, que incluya marketing, o muchas veces cuando marketing es muy relevante, se toma como un quinto: administración y finanzas, personas y operaciones. Si ustedes logran, en base a la definición de un objetivo comercial general, bajar acciones concretas en cada una de estas 4 áreas que tengan coherencia, es decir, que vayan en línea, que cuadren, la verdad que ya van a empezar a tener un plan de acción bastante concreto.